Hola, bienvenidos. Esto es De Otro Planeta, un podcast de astronauta emocional en donde platicaremos de salud mental, feminismo y diversidad sexual. Soy Liz García, psicóloga, cuentacuentos, pero sobre todo dramática, divertida, ambivalente, sarcástica, distraída, improvisadora y malabarista de profesiones. Mi propósito es que en cada episodio te motives a hablar de tus emociones y que logres conectar con eso que sientes, piensas y haces. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Otro Planeta. El día de hoy, como les he estado comentando, estamos en medio de una campaña que se llama Hablemos de Emociones. Y el objetivo es que ustedes conozcan historias y conozcan que hay otras personas que han pasado por diferentes circunstancias, desde estrés, ansiedad, depresión, TLP. Y justo hoy tenemos a Héctor, quien tiene una página llamada Pinche Ansiedad, en donde él nos cuenta su historia acerca de la ansiedad, acerca de cómo él vive, pues ahora sí que con el diagnóstico, con episodios que tal vez ha tenido. Y el objetivo es que tú conozcas un poco de cómo lo vive alguien que no es psicólogo, que no te vamos a tratar aquí de explicar desde la teoría, no, fíjate que te va a pasar esto, sino de alguien que ya realmente lo está viviendo. Entonces, con esto iniciamos y Héctor, por favor, primero un gusto, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. Y me gustaría que empezáramos un poco a que, bueno, nos platiques quién eres y un poco del previo a exactamente qué es lo que tienes para que puedas compartirle a la audiencia. Y con eso empezamos, ¿te parece? Ok, hola, pues primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco nervioso, nunca me habían entrevistado. No te preocupes, todos empezamos así como un poco de nervios, pero poco a poco vamos. Pues mira, yo tengo ya diagnosticada ansiedad desde hace como unos, híjole, soy malo para los números, pero yo creo como unos 6, 7 años más o menos, ya Wow, diagnosticada. Ujú. wow, ya tienes bastante tiempo. Y platícanos, ¿cómo empezó? Porque al final muchas personas, como no tenemos nosotros digamos que un diccionario emocional, ¿no? Y nosotros decimos, pues sé que me siento mal, pero no sé cómo se llama, ¿no? Y tal vez te sientes, no sé si fue tu caso, pero puede que te hayas sentido abrumado, a veces frustrado, a veces los problemas de sueño que seguramente tal vez tuviste. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia antes de que alguien te dijera esto es ansiedad? Pues lo divido en dos partes. Mi primera experiencia fue un ataque de pánico muy fuerte. Estaba yo pasando por una situación complicada en mi vida, acababa de cambiar de trabajo, estaba a punto de casarme y tenía muchos problemas con mi pareja, problemas familiares, enfermedad de mis padres, problemas existenciales. Y pues pasó un día de la nada, realmente no hubo así como un detonante en específico. Recuerdo que ese día en la mañana había discutido con mi pareja, pero me fui a trabajar. No fue algo como que muy extraordinario. Cuando iba de regreso a mi casa, venía escuchando música, venía en el metro, y de repente empecé a sentir una angustia extraña y me paré, estaba a punto de jalar la palanca de seguridad porque sentía mucho miedo. Afortunadamente llegamos al metro Oceanía de aquí de la Ciudad de México. Se abrió las puertas, me bajé buscando un hospital, alguien que me ayudara porque sentía mucho miedo. Entonces salí caminando, sentía como que mis pasos cada vez eran más pesados y tenía hormigueo en la punta de los dedos de mi mano izquierda y el brazo se me empezó a adormecer. Entonces pensé que era un infarto, porque es como de los primeros síntomas, ¿no? Que checas cuando tienes un infarto. Caminé, me encontré un taxista, le dije que se me podía llevar a un hospital. Aún recuerdo su cara del taxista como con mucho miedo, me dijo que no y se arrancó.
Entonces seguí caminando y encontré una de esas farmacias que tienen su clínica chiquita ahí al ladito. Y pues me revisó la chica esta, me dijo que no tenía nada, que si era un infarto ella me sacaba del infarto, ¿no? Que cómo podía yo saber que es un infarto si nunca había Ajá. tenido uno. Pero digo, mi familia algunos son médicos y aparte también, digo, creo que la mayoría de la gente sabe más o menos los síntomas que, que son de un infarto, como la opresión en el pecho, que se duerme un brazo, que son como que síntomas muy a la ligera, pero que cuando tienes un ataque de pánico los tomas muy en serio, ¿no? Como si fuera ya este, algo contundente y que es lo que te está pasando. Entonces, Ujú. yo sentía que me estaba muriendo en ese momento. Por ejemplo, estabas en el metro, estabas solo, entiendo. ¿Qué pasaba por tu cabeza? O sea, aparte, seguramente fue, bueno, tengo lo de, tal vez sea un infarto, necesito urgencias, pero ¿qué más pasaba por tu cabeza? Mucho miedo, tenía mucho miedo y era un miedo, pues sentía como si me estuviera muriendo, como, no sé cómo, te lo voy a explicar de una manera así, eh, tal cual como te lo pudiera explicar, ¿no? Porque es un poco difícil ponerlo en palabras. Es como si a un juguete se le estuviera acabando la pila. Así me sentía yo, como si se me estuviera acabando la energía. Y tenía la idea, la certeza de que me estaba muriendo. No había así como que algo más, un síntoma más allá de la opresión en el pecho y el adormecimiento de mi brazo que me dijera que me estaba muriendo. O sea, no había pasado absolutamente nada que yo tuviera esa certeza y sin embargo la tenía. Bien, llegaste con la médico y te empezó a decir que si tenías un infarto, ella lo iba a resolver. Y esa sensación que te dio, ¿cuánto tiempo te duró? ¿Llegaste al médico y inmediatamente se te quitó o duró más tiempo? Llegué al médico, me mandó ahí a la farmacia a comprar unas inyecciones, no recuerdo qué fue. Solamente recuerdo que lo compré, me inyectó y me dijo pues, que no pasaba nada, que ella estaba ahí, que ella me iba a ayudar. Me calmé un poco, pero yo tenía como que muchas ganas de llegar con mi familia. O sea, no me sentía a gusto estando ahí. Entonces me calmé, le di las gracias, me salí, tomé un taxi para mi casa y a medio camino me empecé a sentir mal, me empecé a sentir mucha preocupación. Y en ese momento sentí como si mi pecho como si alguien me apretara el corazón y le dije Ujú, al taxista, ¿sabes qué? Llévame a un hospital porque me está dando un infarto. Afortunadamente este cuate conocía un hospital cerca, me llevó, de hecho me ayudó a bajarme del carro porque me sentía muy mal, no podía ni caminar. Me acostaron, me dieron una pastilla, me hicieron un electrocardiograma y llamaron a un médico internista que fue que me revisó. Él fue el que me dijo que lo que había tenido era un ataque de pánico, al parecer por cómo se dieron las cosas. Ese fue mi primer ataque de pánico, pero también descubrí que no fue como que mi primer ataque de ansiedad. ok, y ¿cómo te descubriste que no fue el primer ataque? Porque entiendo que este que nos narras es el más fuerte y fue el primer detonador, ¿no? Y ya ahí después en el médico te dicen, bueno, esto fue un ataque de pánico. Eh, ¿Cómo hiciste esa conexión con que hubo algún otro? Fue curioso porque al otro día tenía una fiesta familiar y llegué a casa de mi familia, pues todos estaban súper preocupados por mí. Y uno de Claro. mis tíos, como te decía, como son médicos, me dice mi tío, pues a ver, dime cuáles son tus síntomas, qué es lo que tienes para yo saber más o menos y poder ayudarte. Entonces ya le expliqué lo que había sentido y lo que siento, porque sentía como un pequeños espasmos en el pecho y me daba una angustia de sentir pues, que era un infarto, ¿no? Entonces le conté todo Ujú, eso a mi tío y me dice, pues es que no parece que sea nada médico, nada, una enfermedad o algo. Y digo, bueno, ¿sabes cómo es? Y le conté, cuando yo estaba chiquito, me acuerdo muy bien que jugaba en casa de mi abuelita, estaba en su cama y de repente estaba jugando como a naves espaciales, no me acuerdo bien, y me di cuenta que podíamos morir. En ese momento que me di cuenta que era un ser mortal, me dio una angustia enorme. ujú, Entonces, esa angustia que yo sentí de chiquito fue la misma angustia que sentí en ese momento que te platiqué. ujú. Yo le Y sentí por ejemplo,
Cuando estabas de chiquito, ¿recuerdas qué pasó en ese momento en cuanto a esos pensamientos? Porque, y es muy interesante, pero justo muchas personas experimentan este pensamiento de finitud, de que sabemos que en algún punto nos vamos a morir, Ajá. y dentro de todo el rango de ansiedad que puede haber y de las diferentes variables, pues tal vez una es justo este miedo como tan intenso a morir, ¿no? Sí, fue una angustia así, pues enorme, porque ya sabía que era algo inevitable, sabía que en algún momento tenía que pasar y como que no lo aceptaba y tenía mucho miedo y mucha angustia y coraje y fue como muchas emociones en ese momento. Y justamente fue cuando le dije a mi tío eso, ¿no? Le digo, es como cuando descubres que te vas a morir, esa angustia tan fuerte que te da, eso sentí. Entonces toda mi familia me volteó a ver como diciendo, pues no. ¿Qué onda? Sí, ¿no? ¿A este qué le pasa? Sí, 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 me imagino. Y después de eso, ¿tuviste más crisis que te llevó a otra vez hospitales o Sí, ya de ahí, qué pasó? no, tuve muchísimas. De hecho, pues conforme pasaron los días, había semanas que iba 3, 4 veces, terminaba urgencias. Había días donde iba 2 veces o 3 veces a urgencias. Y pues la viví muy difícil. La verdad es que llegó un punto donde ya la desesperación fue demasiada. Yo soy una persona que no, en ese entonces, si alguien me hubiera dicho que tenía ansiedad, hubiera sido el típico de, no pasa nada, todo está en tu mente, tú tranquilo. Lo común, ¿no? Que muchas veces nos dicen de, pero ¿por qué? No, no, tú échale ganas, tú no pienses en eso, ¿no? Y sí, es muy común. Sí, yo era de ese tipo de gente. Lo era hasta conmigo mismo, ¿no? El hecho de que es que algo tengo, algo está pasando conmigo, no es mental. O sea, no puedo sentir esa opresión en el pecho y que no sea algo físico. Ahí, Ujú. las veces que fui a urgencias, decidí empezar a hacerme estudios. Fui, de nuevo con el médico internista que me vio la primera vez. Le conté toda mi situación y me dijo, lo que tú tienes es ansiedad, es un trastorno de ansiedad. Me empezó a explicar más o menos cómo era, cómo me daba. Tengo también costocondritis, que fue lo que él también me explicó. Y todos esos factores, pues, era lo que me detonaba mi ansiedad. De hecho, él me dice, ajá, Héctor, ¿qué es este cosocondritis? ¿Dijiste? Ese sí no lo ubico. son cuando tienes una inflamación en los nervios de las costillas, Mm, el tórax. Entonces, ujú. esa inflamación hace que el pecho se sienta mucha opresión y tienes falta de aire y dolor. Ah, ok. Entonces, esos dos diagnósticos te lo dijeron en ese momento. Ajá, me lo dijo mi médico internista, que es una persona en quien confío mucho porque me ayudó pues, a estabilizarme emocionalmente y físicamente también. Y un tip, digo, para quien también sufra de costocondritis, algo que me enseñaron o algo que aprendí en urgencias de las tantas veces que fui, iba mucho por la clásica de sentir que me estaba dando un infarto, ¿no? Por esta Mm, opresión en el pecho y por el dolor. Y una doctora me tocó el pecho, me dice, ¿te duele? Y le digo, sí, mucho. Si te duele, entonces no es un infarto, porque el dolor de un infarto viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y no te tendría que doler cuando te toco. Entonces, ujú. ese mensaje de la doctora como que me calmó un poquito. Wow, y ese tip que acabas de dar es bastante bueno, porque uno cuando está en esta crisis de ansiedad y cuando está en este pensamiento de me va a pasar algo, difícilmente vemos a veces muchas cosas con claridad, ¿no? Ujú. Como por ejemplo, muchas veces en lo que nosotros conocemos la crisis de ansiedad o ese ataque te va a durar 20, 25 minutos, pero no va a pasar de ahí. Otra que acabas de decir es justo que el dolor viene, si te tocas y viene de afuera hacia adentro, es difícil entonces que estemos hablando tal vez de lo que podría estarte pasando de un infarto, ¿no? Porque Claro, no tendrías por qué sentirlo, ¿no? sí, sí, ese fue como que un dato que me dio la doctora que a mí me funcionó para tranquilizarme un poco. Digo, no siempre me funcionaba porque a veces mi mente me engañaba y me aseguraba, ¿no?, que estaba teniendo un infarto. Sí, nuestra mente suele tener
varias formas